Hubo un tiempo en que el mundo no conocía imperios. Las ciudades eran islas. Las lenguas eran fronteras. El poder tenía límites tan firmes como los muros de adobe que lo contenían. Y luego, algo cambió. Desde las llanuras calientes de Mesopotamia, surgió una idea tan nueva, tan peligrosa, tan incontrolable, que el mundo jamás volvió a ser el mismo. Esa idea tenía un nombre: Akkad. Akkad no fue solo una ciudad. Fue un concepto. Fue un experimento sin precedente. Y fue, también, una advertencia que aún no hemos sabido escuchar. Lo que los sumerios construyeron con fe, comercio y colaboración, los akkadios lo reescribieron con espada, unificación forzada y ambición absoluta. Y al frente de todo, un hombre sin nombre noble, sin linaje divino, sin más herencia que su voluntad: Sargón. Sargón no nació rey. Fue criado entre los desechos, adoptado por un jardinero, convertido en copero, y luego en algo que nadie esperaba. Lo que vino después fue una tormenta que arrasó templos, lenguas, ciudades y sistemas antiguos que hasta entonces parecían inquebrantables. ¿Qué ocurre cuando un hombre sin pasado decide reclamar el futuro de todos? ¿Qué precio paga una civilización que confunde unidad con sometimiento y éxito con inmortalidad? Existe una posibilidad real de que esta historia no sea simplemente antigua. Puede ser actual. Tal vez, al conocer el ascenso y la caída de Akkad, descubras que lo que vivimos hoy ya fue vivido una vez, con consecuencias irreversibles. Pero claro, si decides quedarte, entenderás cómo nació el primer imperio del mundo. Y por qué su legado, aunque borrado de la tierra, aún arde bajo los pies de todas las civilizaciones que se atreven a soñar con gobernarlo todo. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad apasionada por la historia y la cultura? Aquí descubrirás relatos fascinantes, misterios ancestrales y curiosidades que han dado forma al mundo. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. No debería haber ocurrido. En un mundo dominado por linajes sagrados, por reyes que afirmaban su sangre divina, por dinastías que construían su legitimidad sobre la antigüedad y la tradición, nadie, absolutamente nadie, habría apostado por un niño abandonado en una cesta flotando por el río Éufrates. Y sin embargo, ese niño se convirtió en el hombre más poderoso del mundo. Su nombre era Sargón. No era noble, no era sacerdote, no era más que un sirviente en la corte del rey de Kis, un copero que pasaba desapercibido entre la rutina de las ceremonias, que escuchaba más de lo que hablaba, que observaba más de lo que aparentaba. Pero en su interior ardía algo que nadie podía ver desde fuera, una ambición hecha de hierro, una ambición que no se conformaba con servir, una ambición que no aceptaba el lugar que el destino le había asignado. Y un día, esa ambición se convirtió en fuego. Sargón derrocó a su señor. Se proclamó rey. Y no se detuvo. ¿Qué ocurre cuando alguien que nunca tuvo poder lo obtiene todo de golpe? ¿Cómo se transforma un hombre cuando ya no obedece a nadie, ni siquiera a los dioses? Lo que siguió fue un relámpago sobre el mapa de Mesopotamia. Con su ejército bien entrenado, disciplinado y feroz, Sargón no buscó alianzas ni reconocimientos. Buscó conquista, no ciudad por ciudad, no frontera por frontera. Buscó todo. Lagas cayó, Uruk cayó, Ur, Nippur, Eridu, todas, una por una, sometidas bajo el estandarte de Akkad. Puede que pienses que esta historia no es más que otra guerra antigua. Pero lo que Sargón hizo fue más profundo. Por primera vez, alguien imaginó un mundo unificado no por cultura, ni por religión, ni por lengua, sino por poder absoluto. Y ese poder lo cambió todo. Ya no había múltiples reyes con autonomía compartida. Ya no había consejos de ciudades sagradas ni equilibrios regionales. Había un solo rey, un solo idioma oficial, un solo ejército, un solo puño. Y ese puño era Akkadio. Pero no todos lo aceptaron. La resistencia fue feroz. Las rebeliones estallaban tan rápido como las victorias se acumulaban. La estructura sumeria, con sus dioses locales, sus templos independientes y su sentido del equilibrio ancestral, no se entregó sin luchar. ¿Qué ocurre cuando una civilización se ve obligada a elegir entre sobrevivir obedeciendo o morir resistiendo? Sargón respondió como responden los fundadores de imperios, con sangre, pero también con estrategia. Reubicó poblaciones enteras para debilitar identidades.
colocó gobernadores leales donde antes había líderes locales, y puso el acadio como lengua administrativa, desplazando lentamente el sumerio. Y lo más importante, convirtió su imagen en un símbolo, no un hombre, un mito, el niño del río, el elegido del dios Enlil, el que unificó la tierra de los ríos. Existe una posibilidad real de que no sea el poder lo que corrompe, sino el mito lo que lo justifica. Tal vez, Sargón no se convirtió en tirano por ambición, sino por miedo a dejar de ser leyenda. Y así, el primer imperio nació de la nada, de una cesta flotando en un río. Y como todo imperio que nace de lo imposible, estaba destinado a desafiar también lo inevitable. Se hablaba de Akkad como se habla de un lugar sagrado, como si no fuese una ciudad de piedra y barro, sino una idea elevada, un centro invisible desde donde se tejía el destino del mundo. Su nombre aparecía en tablillas, en himnos, en leyendas. Se decía que era la joya del imperio, el corazón palpitante de un poder nunca antes visto. Y sin embargo, nadie ha podido encontrarla. Akkad, la capital de Sargón, el trono de los dioses, sigue siendo un misterio arqueológico. Nunca fue excavada, nunca fue localizada con certeza. No hay ruinas a la vista, no hay columnas derrumbadas que confirmen su existencia. Y eso plantea una pregunta inquietante. ¿Qué ocurre cuando la ciudad más poderosa de su tiempo deja de existir sin dejar rastro? ¿Cómo desaparece una capital entera? ¿Y por qué alguien querría borrar su memoria? Los textos de la época hablan de Akkad con un respeto casi sobrenatural. Allí se centralizaban las decisiones. Allí llegaban los tributos de las provincias. Allí se tallaban los decretos imperiales, se guardaban los registros, se escribían las historias oficiales. Pero quizás eso sea precisamente la clave. Akkad no necesitaba ser una ciudad visible. Era un símbolo de control. Era el lugar desde donde Sargón y sus sucesores tejían la narrativa del mundo. Un centro que no requería monumentos visibles, porque su verdadero monumento era la obediencia que imponía a través del miedo y de la estructura. Puede que pienses que las ciudades más importantes siempre dejan restos. Pero, ¿y si el verdadero poder no necesita ser visto, solo sentido? ¿Y si Akkad fue diseñada para desaparecer, como desaparecen los rostros tras una máscara impenetrable? Algunos creen que fue destruida por invasores posteriores. Otros, que fue abandonada cuando los vientos cambiaron y el suelo ya no pudo alimentarla. Otros más creen que nunca existió como ciudad física, sino como una sede itinerante de poder, como una palabra convertida en mito. Y sin embargo, incluso sin verla, Akkad sigue proyectando su sombra. Porque desde ese núcleo ausente se creó una red de caminos, fortalezas y centros administrativos que extendían su control por toda Mesopotamia. Era una capital sin rostro, pero con 1000 manos. La pregunta no es solo dónde estaba Akkad, es por qué su desaparición ha sido tan absoluta. ¿Qué ocurre cuando una civilización construye su poder sobre algo tan perfecto, que una vez destruido, debe ser ocultado para siempre? Tal vez Akkad fue olvidada porque representaba algo incómodo, el origen del control total. Una ciudad donde todo era registrado, donde la libertad se subordinaba a la unidad, donde la palabra del rey era ley, y su ley era destino. Y cuando el imperio colapsó, quizás el mundo no quiso recordar ese modelo. No por odio, sino por miedo, porque Akkad, incluso perdida, sigue siendo una advertencia. Y tal vez, eso sea lo único que nunca debió ser olvidado. Con el poder concentrado en sus manos y el mundo doblegado bajo sus campañas, Sargón no dejó espacio para la duda. El imperio debía sostenerse, no por acuerdos ni alianzas, sino por fuerza. Y para eso, necesitaba algo más que voluntad. Necesitaba el ejército más eficiente que la humanidad había conocido hasta entonces. Y lo creó. Hasta entonces, las guerras eran breves, locales, rituales. Un conflicto entre ciudades por agua o tierras, resuelto en pocos días. Pero los akkadios lo cambiaron todo. Transformaron la guerra en una máquina continua, una herramienta sistemática de expansión, castigo y control. Sargón no reclutó soldados, formó profesionales. Su ejército no era un grupo improvisado de campesinos armados. Era una estructura permanente, organizada, con entrenamiento constante, con jerarquías definidas, con logística para abastecerse incluso en regiones remotas. Se anticipaban a los movimientos del enemigo.
Atacaban rápido, golpeaban duro, y no dudaban en destruir todo lo que pudiera alimentar futuras rebeliones. ¿Qué ocurre cuando el poder deja de ser ocasional y se convierte en una presencia permanente sobre la vida de los pueblos? ¿Cómo cambia la sociedad cuando la guerra no es la excepción, sino el estado natural del imperio? Los acadios no solo tomaban ciudades, las despojaban de su autonomía, deportaban poblaciones enteras, reinstalaban a los fieles, desmantelaban templos locales y reemplazaban a los sacerdotes por delegados imperiales. La espada era solo la primera fase. La reorganización total del territorio era la verdadera conquista. Puede que pienses que un imperio se construye ganando batallas, pero el verdadero imperio se impone cuando logra que los vencidos olviden cómo era vivir sin su presencia. Y los caminos del imperio no eran solo rutas comerciales, eran corredores militares. A través de ellos fluían los ejércitos acadios como una marea incontrolable, de ciudad en ciudad, de provincia en provincia. Donde no llegaba el tributo, llegaba el castigo. Donde se olvidaba el decreto, llegaban los carros. La paz era posible, pero era una paz vigilada, una paz mantenida por el temor. ¿Qué ocurre cuando una civilización aprende que es más rentable someter que negociar? ¿Hasta qué punto se puede extender el poder antes de que su peso se vuelva insostenible? El ejército de Sargón no fue solo una fuerza bélica, fue un modelo de control, una máquina que no solo aplastaba enemigos, moldeaba identidades, y como toda máquina demasiado perfecta, no tardaría en volverse demasiado pesada para sí misma, porque el imperio acadiano estaba creciendo más rápido que su capacidad de contenerlo, y mientras las espadas brillaban, en las sombras comenzaban a formarse las primeras grietas. Un imperio no solo se impone con espadas, también se sostiene con palabras, y los acadios lo entendieron mejor que nadie. Sargón podía conquistar ciudades, silenciar templos y redistribuir pueblos, pero si quería que su dominio perdurara, debía unificar algo más profundo que el territorio, la lengua. Hasta entonces, el sumerio era la lengua de los dioses, de los rituales, de los sabios. Era el idioma que los templos usaban para hablar con el cielo. Pero Sargón no hablaba sumerio. Él hablaba acadio, y el imperio lo hizo ley. La lengua del norte, más ágil, más cercana a las raíces semíticas, más propia de soldados y campesinos, comenzó a ocupar los espacios que antes solo el sumerio podía tocar. Las inscripciones oficiales, los decretos, los registros administrativos, todo comenzó a escribirse en acadio. Y lentamente, la voz del sur fue silenciada. ¿Qué ocurre cuando un imperio decide reescribir el idioma de sus dioses? ¿Qué se pierde cuando se obliga a una civilización a pensar en una lengua que no es la suya? No fue un cambio inmediato. Durante un tiempo, ambos idiomas coexistieron. El sumerio se reservaba para la religión, la poesía y los textos tradicionales. El acadio para el gobierno, el comercio, la guerra. Pero incluso así, el mensaje era claro. Si querías pertenecer al imperio, debías aprender a hablar su lengua. Y con la lengua, su forma de ver el mundo. Puede que pienses que una lengua es solo una herramienta, pero toda lengua moldea la realidad. Cambiar el idioma de un pueblo es cambiar su memoria, su pensamiento, su identidad. Los escribas, formados durante siglos en el arte de los signos cuneiformes sumerios, comenzaron a adaptar esos símbolos para representar sonidos semíticos. Y de ese proceso forzado, de ese cruce entre dominación y necesidad, nació algo nuevo, una escritura que ya no pertenecía a un solo pueblo, sino al poder. La lengua del imperio se volvió la lengua del registro, del tributo, del castigo. También la del comercio, la diplomacia y la estrategia. El acadio se convirtió en el latido administrativo del mundo conocido. Pero todo lo que se impone, también genera resistencia. En las provincias, los templos seguían escribiendo himnos en sumerio. En los rincones más alejados, los ancianos enseñaban los cantos antiguos, los nombres que el imperio intentaba borrar. Y así comenzó una lucha silenciosa, no por las armas, sino por las palabras. ¿Qué ocurre cuando un imperio triunfa en el exterior pero comienza a perder el alma de los pueblos que ha sometido? ¿Cuánto puede sostenerse un dominio que no logra enamorar, solo imponer? Los acadios conquistaron el cuerpo de Mesopotamia, pero no del todo su voz. Y mientras la lengua del poder se expandía por decreto, las lenguas del recuerdo comenzaban a crecer en el subsuelo, como raíces que aguardan la caída del tronco.
El imperio había alcanzado su apogeo. Las ciudades obedecían. Las rutas estaban aseguradas. Las lenguas extranjeras comenzaban a desaparecer bajo la sombra del Acadio. Y entonces llegó Naram-Sin, nieto de Sargón, heredero del primer imperio del mundo. Pero Naram-Sin no se conformó con heredar. Él quería trascender, y para lograrlo, hizo algo que ningún rey antes de él se había atrevido a declarar públicamente. Se proclamó Dios, no representante, no elegido, Dios, y ordenó que se le llamara Rey de las 4 regiones del mundo. El título no era poético, era literal. Quería gobernar el mundo conocido. ¿Qué ocurre cuando un hombre ya no se contenta con mandar sobre los vivos, sino que quiere ocupar el lugar de los inmortales? ¿Qué pasa cuando la ambición se convierte en fe, y la fe en arrogancia? Las estelas que narran sus campañas lo muestran más grande que sus enemigos, pisando a los vencidos, armado con el arco celestial. Y sus ojos, tallados como 2 puntos ciegos y eternos, miran hacia un horizonte sin límites. Naram-Sin extendió el imperio más allá de lo que Sargón había imaginado. Derrotó a reinos que antes se creían inalcanzables. Tomó sus riquezas, silenció a los disidentes, y, por un tiempo, pareció invencible. Pero los dioses no olvidan. Puede que pienses que proclamarse Dios es solo una estrategia de poder, pero cuando el hombre se coloca por encima de lo divino, el mundo empieza a desmoronarse desde adentro. Los templos, acostumbrados a rendir tributo a deidades celestiales, comenzaron a resistirse en silencio. Los sacerdotes murmuraban en la oscuridad: este no es un dios, es un hombre enloquecido por su reflejo. Y mientras el culto al emperador crecía, también crecía el resentimiento. Las cosechas comenzaron a fallar. Las rutas se volvieron peligrosas. Los pueblos que una vez se inclinaron ahora comenzaron a levantarse. Y los enemigos exteriores, antes temerosos, comenzaron a encontrar grietas. ¿Qué ocurre cuando el imperio más poderoso de la tierra olvida que ningún poder, por grande que sea, puede sostenerse sin equilibrio? ¿Qué se pierde cuando el líder deja de escuchar, porque solo se oye a sí mismo? El reinado de Naram-Sin fue brillante. Fue monumental. Fue trágico, porque en su intento de convertirse en eterno, se convirtió en el símbolo de la caída. La historia no fue generosa con su final. Y cuando los enemigos llegaron a las puertas de Akkad, no lo hicieron solo por conquista. Lo hicieron como castigo. Y desde entonces, los textos comenzaron a cambiar. Ya no hablaban de glorias. Hablaban de advertencias. De un imperio que desafió a los dioses. Y fue escuchado. Cuando un imperio se expande más allá de sus raíces, su peso empieza a quebrar sus propias columnas. Y eso fue exactamente lo que ocurrió tras la muerte de Naram-Sin. Los akkadios, que habían nacido como una fuerza unificadora, se convirtieron en el yugo que cada ciudad soñaba sacudirse. Las provincias, tan distantes unas de otras, empezaron a recordar lo que era respirar sin decretos imperiales, sin ejércitos de ocupación, sin escribas vigilando los tributos. Lo que antes parecía unidad, comenzó a sentirse como opresión. Y entonces, uno por uno, los territorios se levantaron. No en grandes rebeliones coreografiadas, sino en actos dispersos de resistencia. Un gobernador que desobedecía una orden, una ciudad que retrasaba el tributo, un templo que se negaba a sustituir a su dios ancestral por el dios del emperador. Y esas pequeñas brasas encendieron incendios. ¿Qué ocurre cuando el orden que unificó a una civilización comienza a convertirse en su mayor fuente de resentimiento? ¿Cómo se sostiene un poder que cada día inspira más obediencia forzada que respeto real? Las rutas comenzaron a fragmentarse. Los almacenes dejaron de recibir provisiones a tiempo. Los soldados, mal pagados, empezaron a abandonar sus puestos. Y como si la tierra misma sintiera la fragilidad del imperio, llegaron las catástrofes naturales. Inundaciones imprevistas, sequías prolongadas, tormentas que arrasaban cosechas. Los dioses, decían los sacerdotes antiguos, estaban respondiendo a la arrogancia de Akkad. Pero los emperadores no querían escuchar advertencias. Querían lealtad. Puede que pienses que los imperios caen cuando un enemigo más fuerte aparece. Pero a veces, los imperios caen porque se vuelven enemigos de sí mismos. Las ciudades del sur, herederas de la antigua Same, fueron las primeras en resistir. Reclamaban sus viejas costumbres, sus lenguas olvidadas, sus dioses de antaño. Ya no querían formar parte de un todo.
Querían volver a ser uno. Y mientras tanto, los generales accadios, antes seguros de su superioridad, comenzaban a desconfiar de sus propios hombres. La fuerza que había construido el imperio empezaba a devorarlo desde adentro. ¿Qué ocurre cuando las columnas del poder no se rompen con violencia, sino con cansancio? Cuando el imperio ya no inspira temor, sino hartazgo silencioso que se extiende como una plaga invisible. La rebelión ya no era solo una posibilidad. Era una certeza, y el imperio, construido para durar eternamente, comenzó a crujir. No cayó de golpe, cayó como caen los gigantes, de rodillas, con el rostro aún alzado al cielo, sin aceptar que la caída ya había comenzado. Mientras las ciudades se volvían inestables y las fronteras se desdibujaban, una nueva forma de control comenzó a tomar protagonismo: la vigilancia. Los accadios entendieron que conquistar era solo el primer paso. Lo verdaderamente difícil era mantener a los conquistados sumisos. Y para lograrlo, comenzaron a construir una red invisible de ojos y oídos, mensajeros, escribas, informantes, delegados disfrazados de comerciantes, sacerdotes aliados que respondían más al imperio que a los dioses. La palabra se volvió arma. Las noticias eran manipuladas antes de llegar a los pueblos. Los decretos se enviaban sellados con amenazas implícitas. Cada provincia recibía información dosificada, cuidadosamente calculada para evitar el descontento o encender el miedo necesario. ¿Qué ocurre cuando el poder ya no necesita mostrarse con soldados, porque ha aprendido a controlar lo que la gente piensa, dice y cree? ¿Qué pasa cuando la verdad deja de ser un derecho y se convierte en una herramienta estratégica del poder? El imperio accadiano, con todos sus templos y ejércitos, se convirtió también en un aparato propagandístico. Las estelas no solo contaban hazañas, glorificaban al gobernante como invencible, divino, elegido. Los poemas oficiales eran himnos de obediencia. La historia se escribía desde arriba. Puede que pienses que los antiguos no sabían manipular la percepción, pero los accadios comprendieron antes que muchos imperios modernos que controlar la narrativa es más eficaz que controlar la espada. Los mensajes que circulaban eran cuidadosamente redactados. Cada ciudad debía ver al emperador no solo como su señor, sino como su protector, como único garante del orden. Y sin embargo, esa misma red que fortalecía al imperio se convirtió en su debilidad más profunda. Porque cuando los mensajes dejaron de llegar, cuando los informes fueron falsificados, cuando los escribas comenzaron a decirle al trono lo que quería oír, no lo que realmente ocurría, el imperio dejó de ver. Y un imperio ciego no es un imperio, es un gigante tambaleante en la oscuridad. ¿Qué ocurre cuando el mismo sistema que una vez permitió controlar cada rincón del mundo, se transforma en una prisión de mentiras construida por sus propios guardianes? Los gobernantes accadios dejaron de distinguir entre lealtad y miedo, entre verdad y propaganda, entre estabilidad y silencio. Y para cuando quisieron reaccionar, ya no sabían en quién confiar. El mundo que habían sometido se estaba reconfigurando a sus espaldas. Y ellos, aislados en sus palacios de piedra, rodeados de voces que solo repetían lo que querían escuchar, no vieron venir lo inevitable. Los accadios habían conquistado ejércitos, lenguas, templos y reinos, pero no podían conquistar el cielo. En medio de las tensiones internas, las rebeliones crecientes y el desgaste del poder, algo más implacable comenzó a actuar. No fue un enemigo con espada, fue la propia tierra. Cambió el clima. Los registros arqueológicos revelan una brutal sequía en la región mesopotámica que duró décadas. Las lluvias cesaron, los ríos se redujeron, los campos, que antes florecían bajo un sistema de irrigación ingenioso, se agrietaron. La cebada no germinaba, el ganado moría, el hambre se convirtió en un enemigo silencioso. Y lo peor, era un enemigo que ni siquiera el emperador podía derrotar. ¿Qué ocurre cuando un imperio, construido para controlar a los hombres, se enfrenta a una fuerza que no puede negociar, castigar ni someter? ¿Qué hace un poder absoluto cuando la tierra misma le retira su favor? Las ciudades comenzaron a colapsar. Sin comida, las rutas dejaron de importar. Sin agua, los ejércitos no podían marchar. Sin tributo, el poder dejó de tener peso. Y el pueblo, que ya estaba harto de obedecer a un trono lejano, que nunca olvidó sus raíces locales, que recordaba cómo era vivir sin imperio, empezó a tomar decisiones por su cuenta.
Los textos antiguos hablan de caos, de regiones enteras que dejaron de responder al centro, de templos que abandonaron el culto oficial, de territorios que se proclamaron libres, no por desafío, sino por supervivencia. Puede que pienses que la historia está hecha de batallas, pero a veces, todo cambia sin un solo choque de espadas. A veces, es el cielo quien da la orden final. En medio de esa desolación, los llamados gutis, pueblos montañeses, considerados bárbaros por los accadios, comenzaron a descender desde las regiones del Zagros. Y lo que encontraron fue un imperio que ya no era imperio. Era un conjunto de ruinas decoradas, una estructura colosal sin alma, un cadáver que aún no entendía que había muerto. Los gutis no necesitaron grandes campañas, solo caminaron sobre lo que ya se estaba desmoronando. ¿Qué ocurre cuando el final llega no con una explosión, sino con un susurro? Cuando todo aquello que parecía invencible cae sin fuerza, sin gloria, sin testigos que canten su fin. La sequía, el colapso agrícola, las revueltas internas y los invasores externos no fueron causas separadas. Fueron partes de un mismo proceso inevitable. Un proceso que ningún emperador, ni siquiera un dios autoproclamado, pudo revertir. Y así, el imperio que había unido el mundo conocido, comenzó a ser tragado por la misma tierra que una vez lo alimentó. Cuando un imperio cae, suele quedar algo, un rastro de ruinas, una línea en las crónicas, un nombre que resiste el paso de los siglos. Pero con Akkad no fue así. El primer gran imperio del mundo fue devorado no solo por enemigos, sequías o rebeliones, sino también por el olvido. Un olvido extraño, profundo, casi intencional. Durante siglos, apenas se habló de ellos. Los textos que alguna vez exaltaban a Sargón y Naram Sin comenzaron a desaparecer. Las crónicas posteriores los mencionaban solo como una advertencia, como una sombra. Y Akkad, la ciudad central de todo ese poder, no fue destruida en batalla ni engullida por la tierra, simplemente se esfumó. ¿Qué ocurre cuando una civilización no solo desaparece físicamente, sino también de la memoria colectiva? ¿Por qué una sociedad que inventó el imperio, el control administrativo, la propaganda y el modelo del poder absoluto, fue borrada tan cuidadosamente? Las ciudades que fueron sometidas recuperaron sus nombres antiguos. Los templos reconstruyeron sus dioses. El sumerio volvió, no como idioma oficial, sino como símbolo de identidad recuperada. Era como si Mesopotamia entera hubiera exhalado tras una pesadilla demasiado larga. Y aún más, los pueblos que vinieron después, babilonios, asirios, copiaron las estructuras de Akkad, pero evitaban nombrarlos con reverencia, como si temieran recordar demasiado, como si revivir ese pasado los pusiera en riesgo. Puede que pienses que el olvido es accidental, pero a veces, olvidar es un acto político, una decisión de borrar aquello que, aunque poderoso, resultó demasiado perturbador, porque Akkad había tocado un límite. Había probado lo que significaba controlar un mundo entero desde una sola fuente de poder, aplastar identidades, imponer una lengua, centralizar el pensamiento, suprimir la diversidad. Y por un tiempo, funcionó, pero cuando colapsó, reveló un precio que nadie quiso volver a pagar. La memoria de Akkad se convirtió en un eco difuso, en un rumor, en un vacío incómodo. Y quizá por eso, durante siglos, arqueólogos buscaron su capital sin éxito, porque tal vez no se perdió solo en el mapa, sino también en la voluntad de quienes no quisieron volver a verla. ¿Qué ocurre cuando una civilización alcanza tal nivel de poder que, al caer, debe ser enterrada no solo por su fracaso, sino por el temor a lo que nos revela de nosotros mismos? Akkad no fue solo una lección histórica, fue un espejo, uno que el mundo prefirió romper antes que enfrentarlo. Y en ese silencio, en esa amnesia cuidadosamente cultivada, se esconde la más inquietante de todas las verdades, que todo lo que creemos nuevo, ya fue intentado, y todo lo que creemos eterno, también puede ser olvidado. Los imperios caen, eso lo sabemos, pero lo que nadie dice, lo que rara vez se enseña, es que incluso en su ruina, pueden seguir gobernando. Akkad desapareció como estructura, como capital, como ejército, pero su idea sobrevivió. Los reinos que vinieron después, los babilonios, los asirios, los elamitas, heredaron más que ruinas, heredaron un modelo, el modelo del imperio total.
Un sistema donde la ley se centraliza, donde la lengua oficial reemplaza a las voces antiguas, donde el ejército no es solo protección, sino herramienta de transformación, donde el rey ya no es simplemente un gobernante, sino una entidad sagrada. ¿Qué ocurre cuando una civilización desaparecida sigue dictando las reglas del mundo desde la sombra? ¿Cómo se escapa de un legado que, aunque enterrado, sigue latiendo bajo cada estructura de poder que creemos moderna? Porque el verdadero legado de Akkad no es la ciudad que nadie encuentra. Es el eco de su modelo en todos los imperios que vinieron después. Egipto se cerró más. Babilonia imitó sus métodos. Asiria perfeccionó su violencia. Roma tomó su arquitectura política. Y hoy, los mapas geopolíticos siguen trazándose bajo el mismo principio: concentración, control, expansión. Puede que pienses que vivimos en una era completamente diferente, pero el ADN del poder akkadiano sigue impreso en cada capital moderna, en cada bandera imperial, en cada gobierno que prioriza la obediencia sobre la identidad. Los akkadios, sin saberlo, crearon un molde, y aunque su nombre fue olvidado por siglos, su herencia no dejó de moldear el mundo. Hoy usamos palabras que ellos organizaron, formamos gobiernos que ellos imaginaron, estudiamos estructuras que ellos perfeccionaron, y quizás, sin querer, repetimos también su error más grave: creer que el poder, por más vasto que sea, es eterno. ¿Qué ocurre cuando una civilización se convierte en la raíz invisible de todo, pero nadie recuerda de dónde salió la semilla? Tal vez Akkad no fue borrado, tal vez simplemente se volvió tan fundamental que dejó de verse, como los cimientos de una ciudad moderna, ocultos, enterrados, olvidados, pero sosteniéndolo todo. El imperio akkadio fue el primero en unir naciones, en imponer una lengua común, en construir un poder que no dependía de dioses caprichosos ni alianzas frágiles, sino de estructura, de estrategia, de control total. Y por eso, su caída no fue solo el final de un ciclo, fue una advertencia, porque lo que los akkadios crearon fue tan grande, tan nuevo, tan ambicioso, que el mundo entero no pudo evitar seguir su ejemplo, aun cuando su recuerdo se desvaneció. Sargón, el niño abandonado, se convirtió en el padre de los imperios, y su nieto, Naram-Sin, en el símbolo de la arrogancia absoluta. Uno soñó con unir al mundo, el otro, con ser adorado por él. ¿Qué ocurre cuando el poder llega tan alto, que olvida que debe mirar hacia abajo para sostenerse? ¿Qué nos dice Akkad no solo sobre el pasado, sino sobre el presente que vivimos y los futuros que aún no entendemos? Existe una posibilidad real de que hoy, sin saberlo, estemos caminando sobre los mismos pasos que ellos, los de la expansión sin freno, la concentración sin escucha, el orden impuesto sin empatía. Pero claro, si entendemos lo que fue Akkad, también podemos entender cómo no repetir su caída. Porque Akkad no desapareció. Fue absorbido, fue replicado, fue perfeccionado y distorsionado. Su legado no está en sus muros, porque no los encontramos. Está en nuestras ciudades, en nuestros gobiernos, en nuestras decisiones. El primer imperio del mundo fue también el primero en ser olvidado por conveniencia. Y ahora que hemos abierto nuevamente su historia, solo queda una pregunta: ¿qué haremos con lo que nos dejó?